Hola mis niños, buen día, ¿cómo están? Bueno, la idea de este espacio es poder explicar la guía número 2 que está montada en la plataforma de Brasilia Mil Aulas. Bueno, entonces acá pues es un poco incómodo ver como la información, entonces yo decidí traspasar las preguntas o la guía aquí para que sea un poco más legible para ustedes y poderlo ver. Bueno, la guía se llama ¿A qué te reto? De la cárcel Morgana se escaparon 7 presos que están ocultos en distintas localidades. Los fugitivos corresponden a los códigos -40, -27, -14, 5, -9, 16 y 50. Bueno, luego nos dan la siguiente información. Nos presentan un mapa y nos empiezan con ese mapa a explicar algunas cosas acerca de esas localidades. El objetivo de este ejercicio es poder desarrollar dos cosas. Una, repasar lo que hemos visto en el primer periodo a través de operaciones de números enteros, y lo otro pues es una parte de lógica matemática. Entonces, en este mapa nos dan, bueno, la localidad 1, bueno, 7 localidades. Y hay las siguientes como afirmaciones. Entonces dice, dos localidades son vecinas y comparten total o parcialmente una de sus fronteras. Perdón. Dos localidades son cercanas y solamente tienen en común un punto. Dos localidades son lejanas cuando no comparten ninguna de sus fronteras ni sus puntos. Entonces, en este sentido, ¿qué quiere decir esto? Por ejemplo, la localidad 1 y la localidad 2 son vecinas. ¿Por qué? Porque comparten la misma frontera, ¿sí? O la localidad, digamos, 2 es vecina con la localidad 7 y la localidad 3. ¿Sí? Esa es la primera definición, donde dice que son vecinas si comparten total o parcialmente todas sus fronteras. Bueno, sus fronteras. En cambio, digamos, por ejemplo, la localidad 2 y la localidad 4 solamente son cercanas porque tienen solamente un punto en común. ¿Cuál es el punto en común? Este en este caso. ¿Sí? Este que está aquí es el punto en común que está entre la localidad 2 y la localidad 4. Y finalmente dicen que pues dos localidades son lejanas cuando no comparten ninguna de sus fronteras ni ninguno de sus puntos. Es decir, la localidad, por ejemplo, 1 y la localidad 7. Ah, no, perdón. La localidad 1 y la localidad 6 serían lejanas porque no comparten ni fronteras en común ni puntos en común. Entonces, en cambio, la que les iba a decir ahorita, por ejemplo, la 1 y la 7, son cercanas por este punto en común, ¿sí? Este de acá. Eso es básicamente respecto a la explicación de la primera parte de la guía. Ya después vamos a pasar a la siguiente fase. A continuación, en la guía se sigue dando la siguiente información. Dice, el cuerpo de investigación reveló a la policía pistas de la ubicación de los fugitivos. Descifra las pistas y encuentra la ubicación exacta para capturar a estos vándalos. Con base en eso, pues describen algunas pistas, que son las siguientes. Dice pistas. -9 es vecino de 16 y de -27, pero lejano de -14. -40 es vecino del 50 y del 5. El 16 está cerca del -40 y el -14 solo es vecino del 50, está cercano al 16 y lejano al resto de fugitivos. ¿Qué quiere decir eso? Que dentro de la guía aparecen una serie de operaciones que están en la parte inferior de la guía. Espérenme un segundo y se las amplío un poco más. Bueno, están en esta parte inferior, por eso digo, perdón, que digamos, obviamente aquí no es muy clara la información, ya la amplío pues en otra parte. Entonces aparecen estas, bueno, perdón, la parte de la pista que les estaba leyendo es esta que está aquí señalada. Entonces, ¿qué quiere decir esta parte? Primero es como entender que esta es la parte de la lógica que vamos a utilizar para poder expresar después de tener los resultados de las operaciones. Entonces, estas pistas nos van a servir para ubicar los fugitivos en cada localidad.
Bueno, entonces, ¿cómo resolvimos este ejercicio? Así deben resolver cada uno de los otros 6 códigos que les quedan a ustedes pendientes por resolver. Mi objetivo obviamente no es resolver la guía completa en su totalidad, porque ese es el desafío de ustedes, sino orientar pautas para que ustedes lo puedan hacer. Entonces voy a mostrarles 2 ejemplos muy parecidos a los de las guías que ustedes deben resolver. Vamos a resolver, por ejemplo, este, que es muy parecido al que tienen en, acá, en el segundo código que deben encontrar. Obviamente no son las mismas cifras, es un ejemplo. Bueno, aclaro primero eso. Entonces, lo primero que vamos a hacer aquí es organizar las cifras como lo hice hace un momento. Entonces, los que son negativos, los que son positivos, en este caso. Entonces aquí obtenemos la siguiente cifra, entonces tenemos lo siguiente. Primero escribimos los negativos, que son -3, -3 y -30, y ahora los que son positivos, +7 y +12, ¿sí? Entonces primero es como organizar todos los números negativos y los números positivos, y ese valor va a ser multiplicado por esta diferencia. ¿Por qué es una resta? Porque este es -5 y este es +7, entonces a 7 le quitamos 5, la respuesta pues es 2, ¿cierto? 2 el valor, y como el mayor es positivo, esta cifra es positiva. Recuerden que ustedes le pueden anexar el más o dejarlo pues de esa manera, simplemente. De las dos formas estaría bien, ¿listo? Bueno, ahora vamos a sumarlos, vamos a operar aquí estos 3 valores que son negativos. Recuerden que como son negativos los 3, los vamos a sumar. Entonces -3 y -3 es -6, y -6 y -30 es -36. Y ahora vamos a sumar los 2 que son negativos. +7 y -12, eso da +19. Bueno, ahora ese mismo valor lo seguimos multiplicando ¿por cuál? Por el 2. Entonces, a -36 le vamos a restar 19. Eso nos daría -17. ¿Cierto? Entonces, -17. ¿Por qué -17? Porque como el mayor es negativo, la respuesta es negativa. Ustedes hacen la operación normal, y lo hago acá, a 36 le van a quitar 19. Entonces, el 3 le presta 1 al 6, a 16 le quita 9, eso es 7, recordemos que es una resta, y a 2 le quitamos 1, la respuesta es 1, entonces la respuesta es 17. Como el signo del mayor es negativo, la respuesta es negativa, y ahora finalmente eso lo vamos a multiplicar por 2. Ahora, menos por más es menos, entonces el signo final de esta operación es negativo, y 17 por 2, esto es 34, ¿listo? Entonces, recuerden que esa es la manera correcta, y resalto que esto es un ejemplo, ¿listo? Para que ustedes puedan resolver los otros códigos que ustedes tienen en sus guías.